Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Coffee Talk. Hoy estamos en nuestro martes de finanzas, pero hoy vamos a hablar de mediación. Hoy vamos a estar conversando con el amigo Oscar Franco sobre la importancia de la mediación y cómo nos puede servir para resolver conflictos. Conflictos de todo tipo, conflictos familiares, conflictos empresariales y cómo puede ser una alternativa que nos puede ahorrar mucho tiempo, dinero y sobre todo momentos desagradables y estrés, porque todas estas situaciones y conflictos pues nos crean momentos incómodos y de mucha ansiedad. Así que nos va a estar conversando sobre cómo podemos utilizar esta herramienta, que es una herramienta pues que existe en los Estados Unidos para mediar en conflictos. Así que, como siempre, pues les recuerdo, mis amigos, que regístrense para votar, por favor, y no olviden votar. Si van a votar por correo, deben pedir urgente su ballot para que les llegue con suficiente tiempo y lo envíen anticipadamente y se cuente su voto. Muy importante. Así que, y recuerden, por favor, usen su máscara. No se olviden de sus máscaras, traten de salir lo menos posible. Aquí en Florida está la cosa muy, muy dura. Estamos muy felices de que Venezuelan American Alliance cumplió su primer año el pasado viernes, así que tenemos ya un año con esta iniciativa de apoyar a la comunidad venezolana para que podamos ser más activos políticamente en los Estados Unidos. Así que Venezuelan American Alliance cumplió un año, julio 24, así que congratulations, Venezuelan American Alliance. Un bebecito, pero un bebecito que camina duro. Así que bueno, sin más, vamos con el amigo Oscar Franco, que nos va a estar hablando de mediación. Déjenme ver si entró por acá. Oscar, tienes que entrar a Instagram. Vamos a ver que nuestro amigo Oscar entre para llamarlo y que pueda entrar por los dos sitios. A ver, vamos a esperar un momentito que entre. A ver. A ver si... Aquí está, ya lo vi. Ok, ya entró. Listo. Ya lo pedí. Waiting, ahí viene. Muy buenos. A ver, buenos días. Que me lo hagan entrar por acá también. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No te... me alegro, sí te escucho. No, estaba esperando para que entres por Instagram. Vamos a esperar un momentito. Dice waiting, creo que le tienes que dar para entrar. ¿Te está diciendo algo? Transmit. Ok, connecting, ahora sí. Perfecto. Déjame cuadrar acá que estoy yo cortada. Listo, ahora ya estamos en todos los canales. Perfecto. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Abrumado con la tecnología. Las caras no mienten, honestamente. Yo estaba pensando, ¿qué pasó con aquello del aló, over? Bueno, tenemos que adaptarnos. Nosotros, nuestros hijos nos mantienen super pilas con la tecnología y aquí estamos transmitiendo por 3 canales a la vez y bueno, usando todas las herramientas posibles. Así que seguro. Un placer tenerte hoy. Estaba comentando al inicio sobre lo que es mediación, ¿no? Y como en grosso modo para qué sirve. Yo creo que es importante, uno primero que conozcamos el concepto de qué es una mediación, ¿no? Y luego entonces que nos pasemos por para qué tipo de cosas podemos utilizar una mediación y por qué es mejor para nosotros en un momento dado y en qué nos puede favorecer en un conflicto, en vez de ir directamente a meternos a una pelea legal, tratar de mediar. Entonces, quisiera que me explicaras un poquito el concepto de mediación y cómo en Estados Unidos funciona eso. Ok, cómo no, con muchísimo gusto. Antes que todo, de nuevo te repito, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor. He seguido las transmisiones y puedo constatar que son
sumamente informativa y muy, muy vista por el público. Así que gracias a todos y gracias a los que nos están viendo. En fin, el mundo de mediación es sumamente interesante. La mediación es uno de los procesos que conforma lo que llaman los medios alternos de resolución de conflictos. Ahora, ¿alternos a qué? Bueno, alternos a que sirven como paralelos a lo que sería lo tradicional, que es ir al tribunal, dirimir las diferencias, litigar las diferencias, pelear las diferencias, para decirlo más comúnmente, y después un juez decide. Y el juez decidirá y de allí sale un ganador y un perdedor. Se dice, gané el juicio, lo perdí el juicio, los abogados decimos eso, lo gané, lo perdí. Y ese es lo que se buscó, medios alternos. La mediación es tan vieja como el ser humano, porque todos mediamos constantemente, todos negociamos constantemente, eso es parte de la vida. O sea que lo que se hizo fue y se usó mucho en siglos pasados, donde no se había logrado, los países no tenían sistemas de justicia organizado, entonces usaban mediación, negociación, conciliación, ese tipo de cosas. Así que es uno de los medios alternativos. ¿Cuáles son los medios alternativos más comunes? El primero es la negociación. El segundo es la conciliación. Después tenemos la mediación y por último el arbitraje. Esos son los 4 más comunes. En todos se usan todas las técnicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo hago mediación, uso técnicas de negociación, técnicas de conciliación. Lo que no uso son técnicas de arbitraje porque los mediadores no somos jueces, ni somos árbitros. Entonces, las diferencias básicas son que uno negocia cuando quiere resolver un problema. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un problema con un proveedor y quiero negociar el pago. Y negocias, no, tú me lo vas a pagar en 15 días, me lo vas a pagar en 10 días, y eso es negociar. Conciliar es cuando ya ese problema se presentó y entonces en vez de él y yo, nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Entonces, negociando, conciliamos esa diferencia. Bueno, yo te pago la mitad ahora, la otra mitad más después y tal. Y seguimos nuestra relación comercial, o personal, o matrimonial, o familiar. Mediación es cuando una tercera persona, que el mediador, que es neutral e imparcial, actúa como tercera parte, y nosotros decimos mucho que vemos el problema desde el balcón, o sea que nosotros no estamos en el problema, y como no estamos, podemos ofrecer soluciones y podemos ofrecer ideas que la otra persona no ven porque están ofuscados por la situación. Y el arbitraje, que ha estado muy de moda y es excelente, ya tiene más visos de legalidad porque las partes deciden, y eso lo vemos cuando firmamos todos esos contratos con los proveedores de cable y todo eso. Firmamos que antes de ir al tribunal vamos a arbitraje. Y ahora mediación. El arbitraje, las partes deciden que antes de ir a la corte van a elegir a una persona que puede o no puede ser abogado, puede o no se puede ser, normalmente no son jueces, y que esa persona va a dictar un laudo arbitral. La última diferencia que te voy a dar es que las primeras 3 no tienen lo que llamamos los abogados fuerza legal, es decir, que no se constituyen en un arreglo que se puede ejercer, demandar, no demandar, sino que no se constituye en ley entre las partes. El arbitraje es diferente. Eso es muy rápidamente de dónde proviene el mundo de la mediación. Ok, en ese, a ver, si yo entiendo es como, incluso uno podría como ir yendo por fases, ¿no? En este caso, o sea, uno puede tratar una mediación y luego pues irse a un arbitraje. ¿Podría ser algo así en una situación determinada? Perfectamente. Ellas se intercambian. Hay personas que van, te voy a dar un ejemplo. Yo hago mediación de familia, mediación de divorcio. Las parejas que deciden ir al tribunal y empiezan su petición, porque aquí en Florida no se habla de demanda de divorcio, sino de petición de divorcio. En Florida, todos los casos de divorcio, dentro del proceso,
a medida que el proceso va avanzando, el juez, antes de decidir en cualquier momento, manda el caso a mediación y le dice, ustedes van a mediación para que traten de dirimir este punto, aquel punto, el otro punto o todos los puntos y después, si se ponen de acuerdo bien, le presentan el acuerdo al juez y el juez vamos a decir, lo ratifica, o si no, entonces dice, no nos pusimos de acuerdo, entonces el juez decida. Entonces, sí, son intercambiables todos. Y de hecho, como decía anteriormente, cuando yo hago mediación, yo utilizo técnicas de negociación para ayudar y ayuda a que las partes utilicen su habilidad de negociación a llegar a acuerdo. Cuando uno está en un proceso de divorcio, ¿no? Que muchas veces, en una cantidad de situaciones, de cantidad de veces son traumáticos, ¿cómo una mediación o una persona experta, como en el caso tuyo, puede ayudar en ese proceso? O sea, ¿qué tipo de cosas se median? Porque a veces yo creo que muchas veces ni siquiera entendemos cuando nos enfrentamos a una situación de divorcio, qué implica y qué tenemos que mediar. Entonces, cuéntame un poquito sobre eso, por ejemplo, en el caso específico de un divorcio, ¿qué tipo de cosas están involucradas en esa mediación? ¿Qué se sientan a discutir y a acordar o a tratar de llegar a un acuerdo con un mediador? Correcto. Muy buena pregunta y déjame hacer una aclaratoria que estamos en la Florida y estamos en los Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir aplican únicamente a la Florida. Como sabemos todos, esto es Estados Unidos de América, esto es un gobierno federal, entonces hay leyes que son estatales y leyes que son federales, y las leyes de familia son estatales. Entonces, cuando una pareja decide divorciarse, ya sea de mutuo acuerdo o porque lo impone el juez, los puntos que hay que decidir son, primero, cómo va a manejar el tiempo compartido de los niños. Lo que famoso aquí llaman parenting plan. Segundo, cómo se va a determinar la pensión de manutención de los niños, que en nuestro país llamábamos, no sé, yo tengo 20 años que salí de Venezuela y no sé cómo las cosas han cambiado, pero lo llamábamos pensión alimenticia, pero que realmente es una pensión de manutención aquí. Tercero, cómo van a distribuir sus bienes y sus deudas. Esas son tercero y cuarto. Y quinto, si procede, cómo se va a manejar lo que llamamos el manutención postconyugal, que aquí llaman alimony, y que es muy, pero realmente muy confundida por el gran porcentaje de las personas, sean extranjeros o sean americanos, o sean de aquí. Es un punto bien difícil de entender y que las personas lo ven en la televisión y lo ven en la radio y creen que tienen que funciona de otra manera. Pero eso es lo que hay que decidir en mediación. Ahora, nosotros como mediadores, yo como mediador, ¿qué hago? Yo me siento con la pareja y siendo neutral y siendo absolutamente imparcial. Y yo insisto y les insisto que yo no soy, muy típicamente me llaman y me dicen, mira, yo voy a llamar a mi esposo y le voy a decir que conseguí mi mediador. Le digo, no, yo no soy tu mediador. Yo soy mediador de él. Yo soy mediador del caso. Yo soy mediador del divorcio. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque cuando tú te buscas un abogado, hay un abogado de una parte y otro abogado de otra parte, ¿no? Y entonces ahí siempre hay como diferencias en cambio, el mediador está como en el medio, o sea, como tú dices, es del caso, no de una persona o de otra. Entonces tú estás buscando resolver la situación o ayudar o mediar para la resolución de la situación y no como en el caso del abogado que digamos de alguna manera estás como que enfrentándote al otro porque al final termina un enfrentamiento por esa situación de la posición de cada uno, ¿no? Exacto. Bueno, es que recordemos que los abogados somos entrenados para pelear. Somos entrenados para litigar. Está claro, recibimos clases de negociación, recibimos clases de mediación, pero realmente estamos entrenados para el tribunal a representar a nuestro cliente. A defender. A defender. Y entonces somos generales en una batalla. Y litigio es sinónimo de lucha, claro. de pelea. Entonces uno va a un juicio para que una tercera persona decida. En base a que decida a los alegatos que los abogados hacen defendiendo a su cliente. Y cada abogado le dice a su cliente, basado en lo que
yo manejo de la ley, tú tienes razón. Eso es lógico. Eso lo hacemos todos porque a menos que uno diga, mira, y puede hacerlo, yo vi la ley y yo creo que tú no tienes razón y esta demanda hay que negociarla, hay que buscar transarla, o no vamos a demandar porque el juez va a encontrar que legalmente, eso es difícil para los abogados hacerlo, pero es lógico, debe hacerse. Los mediadores, primero que todo, nosotros lo que ayudamos a las partes a que resuelvan. ¿Cómo resuelven ellos? Me dicen, bueno, pero yo no sé la ley, ¿cómo yo puedo tomar decisiones? Le digo, bueno, los mediadores no podemos dar asesoramiento legal. ¿Okay? Lo que podemos dar información legal. De hecho, si uno es abogado en la Florida y es mediador también, y muchos abogados son mediadores también, y la confusión está que la persona dice, yo quiero un mediador que sea abogado, porque él conoce el derecho. El problema está que los abogados, por la ley, por el capítulo 44, el capítulo que nos rige a nosotros, los mediadores están prohibidos de dar ningún tipo de información legal, inclusive nada, ningún tipo, porque al momento que doy una información legal, basado en mi observación y análisis de la ley, yo voy a parcializarme, pues decirle, tú tienes razón, tú no tienes razón. De manera que a ti te toque a limoni, porque tú no tienes derecho a limoni. Yo estoy diciendo ahí, yo estoy de parte de ti. El mediador va a decir, vamos a ver, vamos a hablar, bueno, me voy a afianzar un poquito en la cuestión de limoni. Yo le digo, ok, vamos a hablar de limoni, pero a limoni vamos a hablar de ese punto, vamos a hablar de quién va a darle apoyo a la otra persona después del divorcio. Okay, pero hay muchas maneras de hacerlo, hay varios tipos de alimony, tú puedes hacerle un pago ahora, puedes buscar, pero ven acá, es que no tengo dinero, ok, pero ven acá, ¿y por qué no venden la casa? Y si venden la casa, entonces en vez de ser 50-50 es 70, y ese 20 se lo das a la otra persona de una sola vez. O si muestras alternativas. Esa es precisamente, buscar alternativas para que las personas... Yo acostumbro decir que yo soy como un portero. Yo abro puertas y le muestro caminos a la persona, y la persona me puede decir, me lo dicen, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? No hay forma, manera, que eso no lo vamos a hacer, eso no es manera. O a otras veces digo, y me dice, oye, qué maravilla, tú eres un genio, y le digo, no, yo no soy ningún genio, simplemente yo tengo 40 años haciendo esto, y he visto muchísimos casos, y cuando ustedes están hablando, mi cabeza está dando vueltas, pensando, claro, cómo puedo yo ayudar a esta parte. Indudablemente tú estás viendo la situación, digamos, primero fuera de ofuscación de lo que implican los sentimientos envueltos en cualquier tema, porque estamos ahorita hablando de un divorcio, pero esto también puede utilizarse en empresa, y luego quiero que hagamos una parte para que me expliques sobre eso. Entonces tú estás como que, bueno, realmente estás viendo como el bosque desde afuera, ¿no? Tú estás y puedes ver situaciones o circunstancias o vías que básicamente el que está ofuscado no las ve. Ciertamente, lo que tú acabas de decir, un ejemplo que se usa mucho, no vean el árbol, vean el bosque. Lo otro que yo le digo, un concepto que es importantísimo, y yo siempre le digo a las personas cuando se sientan conmigo en la primera reunión que yo les doy, que es gratuita, y que es que les digo, bueno, vamos a hablar del proceso, y le digo, lo que es sumamente importante como una persona que piensa sentarse a negociar es que pongas en una balanza qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Entonces, si yo le puedo decir a una persona qué es lo que tú necesitas, y como estamos hablando de divorcio, pues, bueno, yo necesito divorciarme, yo no puedo más vivir con esa persona, yo simplemente estoy cansado, yo tengo lo que sea, yo simplemente lo que yo necesito imperativamente es divorciarme, más nada. Y después en la negociación, entonces, se dice, pero es que yo quiero el carro. Bueno, yo no te doy el carro, porque el carro, pero yo quiero el carro. Entonces se centran en el carro hasta el punto que yo le digo, acá, usted está a punto, y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pelear, vamos al tribunal y verá el juez que nos diga de quién quiere el carro. Yo les digo, ok, está bien. Ustedes se dan cuenta que lo que ustedes necesitan, que ambos me han dicho que ustedes necesitan divorciarse ya solamente va a pasar entre año y medio. Por un carro. Por una claro, de dinero. O por lo que sea. Lo que ustedes necesitan es el carro, no el divorcio. ¿Ok?
Entonces, póngase claro, porque si ustedes necesitan... Claro. Ayudas a centrar el foco real de dónde está el issue, ¿no? Y no desviarse por las ramas, porque yo creo que eso pasa mucho, ¿no? Nosotros, digamos, terminamos desenfocándonos por un vehículo o desenfocándonos por cosas que realmente, cuando la realidad es que tenemos, y entonces ustedes, o sea, el mediador nos puede ayudar a enfocarnos. Yo tengo la impresión, y es como de que un mediador llega porque un juez lo ordena, como que es casi que, o sea, pero no es así. Yo puedo, en vez de irme a un abogado para hablar de un divorcio, ir primero a un mediador y luego entonces definir, cuando ya hemos logrado un acuerdo, contratar abogado. O sea, eso puede ser en ese orden. ¿Cómo funciona? No, en la parte no funciona realmente de esa manera. Se parece. Primero, en primer lugar, las partes pueden acceder a un mediador sin, y eso lo llama mediación pro se. Pro se es un latinazo que quiere decir por sí mismo. ¿Okay? Eso quiere decir que ellos van, y prácticamente lo que yo hago es yo hago muchísima mediación pro se, que es la mayoría de mi trabajo. Yo soy mediador contratado por el condado de Broward hace 20 años y ellos me mandan casos, pero eso es porque eso es otra historia, y es con gente como abogado. Pero ellos se ponen de acuerdo, yo les redacto el acuerdo el acuerdo de divorcio, les preparo todos los otros documentos y se lleva al tribunal. Uno de ellos lo lleva al tribunal, que ahora no hay ni que llevarlo, sino simplemente se hace electrónicamente. No es necesario. Ahora bien. O sea, discúlpame, pero sí, para yo entender el proceso, yo afortunadamente pues nunca me he enfrentado a un divorcio, personalmente, sí que no tengo experiencia. Así que a lo mejor voy a preguntar cosas o decir cosas que no, o sea, quiere decir que si yo me quiero divorciar, que no es así, tengo 32 años de casada, felizmente, así que nada que ver. Pero bueno, suponte yo me quiero divorciar, entonces yo te busco y nos acordamos, y nos sentamos y se establecen las condiciones entre las partes negociadas contigo como mediador, se redacta un documento de acuerdo, ¿cierto? Y eso se lleva al tribunal, a la corte. O sea, quiere decir que yo no necesitaría, porque no voy a pelear, no necesito un abogado que me represente para una pelea, ¿o sí? Sí, bueno, los mediadores tenemos la obligación de decirle a las partes que si necesitan y piensan que necesita asesoría legal o de cualquier otra índole, porque te puedo decir, por ejemplo, hay personas que me dicen, recientemente tuve un caso que tienen negocios y entonces necesitaban, le digo, bueno, yo no soy contador, yo no tengo la más mínima idea, vaya a un contador y entreguen esto. Claro. Y así, por ejemplo, otro punto, asesoría de manejo Frank, de niños. Oscar, discúlpame un segundo, pero arréglate un poquito en el celular, que estás como de un lado y te estás moviendo. Ahora es perfecto, bien. Ahora sí. Disculpa. Ok. Sí. Entonces te decía que, por ejemplo, hay cosas, un ejemplo, hace cuestión de 3-4 años una pareja se me acercó y estábamos en el divorcio, entonces ellos en ese momento tenían 2 niños que eran teenagers, que eran adolescentes, y uno vive en Europa, y es de Europa, y el otro vive aquí. Entonces decidieron que, varón y hembra, entonces decidieron que la mamá, que vive aquí, se iba a quedar con la hembra, y el papá, que vive, pero Europa es los países nórdicos, se llevaba el varón. Entonces yo le dije, wow. O sea, yo pensé, dije, pero estos niños los están separando, estos muchachos los están separando a vidas absolutamente diferentes. Y además no había acuerdo, bueno, nos veremos cuando nos veamos, pues, ¿okay? Pues no están en buenos términos. Yo les dije, eso lo ha pensado bien y perfecto, eso es lo que ustedes quieren hacer, eso se hace. Sin embargo, yo les sugiero que vayan a un psicólogo, a una persona especializada en esto y decidan qué es lo que van a hacer con y si eso es lo mejor para sus hijos. Porque yo no puedo decirle, pues eso no es mi punto. Claro. Entonces ellos fueron, regresaron a las 2 semanas y cambiaron lo que iban a hacer con los hijos. Okay.
Entonces, ese es el tipo de cosas que, igual que... O sea, tú puedes hacer recomendaciones de ir a otros profesionales que puedan ayudar a resolver o a hacer acuerdos más idóneos desde diferentes puntos de vista, porque aquí, por ejemplo, me hablaste de un contador en caso de un negocio, que tengan un negocio y que quieran hacer algún análisis específico en el acuerdo, o un psicólogo en el caso de que pues hay situaciones, por ejemplo, esa era una situación importante para el desarrollo de los muchachos, ¿no? Sí, fíjate, pero no solamente puedo, debo hacerlo. Ok. Una cosa que debo hacer que es sumamente importante es decirle, es más, en el acuerdo dice, nosotros damos fe que el mediador nos ha sugerido que vayamos donde abogado y le presentemos este documento a fin de para ver si estamos dentro de nuestros derechos legales. Y si el abogado, le digo, y si los abogados dicen, su abogado de la persona le dice, mira, yo creo que esto que tú estás acordando, yo puedo conseguirte más, no lo firme. Entonces, antes de firmarlo, pues dice, no, mira, yo me salgo de eso porque mi abogado me dijo, yo voy a ir a pelear. Ok, perfecto. Ya. Ok, entonces la recomendación, digamos, tienes que rodearte de un team de profesionales si consideras necesario, y el mediador, insisto, o sea, como lo veo yo, es como un facilitador para la resolución de conflictos. Entonces, has dado en la palabra clave, facilitador. Esa palabra es lo que, cuando yo doy clase de mediación, esa es la primera que le digo, nosotros somos facilitadores de la negociación para resolver la disputa y llegar a un acuerdo. Eso es así clave. Y entendiendo, escuchándote y entendiendo el proceso, digamos, puedo darme cuenta de lo importante o útil que puede ser en un momento dado, porque todos los conflictos que van a corte o que se involucran con peleas legales son súper costosos. Toman muchísimo tiempo, lo que decías de que año y medio, etcétera. Sí, o sea, puede tomar un tiempo tremendo, y además el estrés y los malos ratos que terminas pasando, ¿no? A lo mejor para no lograr nada concreto de beneficio para las partes. Entonces es súper interesante que haya un proceso donde te evites todos esos dolores de cabeza, todos esos gastos y todo ese tiempo. Y los malos ratos, que yo creo que al final son, porque es muy cierto de que al final una cosa es que tomes la decisión de un divorcio, pero si por ejemplo hay familia, hay niños envueltos, van a seguir siendo padres de los niños y van a tener que seguir teniendo de alguna manera acuerdos en pro y beneficio de esos niños. Entonces lo mejor es tratar de que sea primero lo más amigable posible, y que sean acuerdos justos, ¿no? Donde además yo creo que el tener siempre un tercero que no esté defendiendo, porque cuando metes terceros, como el caso de los abogados, lo que tú decías, lo que estás es para defender uno de otro, y volvemos a lo mismo, tienen las mismas posiciones de defensa de la situación, y entonces es enfrentamiento. Cambio, cuando hay alguien afuera donde no está representando a ninguno de los dos y está sirviendo de mediador, te ayuda a visualizar y a enfrentar el problema de manera diferente. Entonces me parece bien interesante, y quisiera que me enfocaras ahora, porque hemos hablado como de la parte de divorcio, que es uno, me imagino, de la mayoría de los casos que se te presentan, pero también haces mediación para empresas. ¿En qué tipo de casos un empresario puede necesitar un mediador, o qué tipo de casos te enfrentas? Entiendo que hay con empleados, hay ahorita pusiste un ejemplo con un proveedor. ¿Qué tipo de situaciones es útil usar la mediación en el ámbito empresarial? Sí, es sumamente importante, y me encanta que lo hayas traído a colación, porque ese es un área que a mí me gusta mucho y me apasiona junto con la parte familiar, porque tú que eres una mujer emprendedora junto con tu esposo, y ya tienen negocios y han tenido negocios, etcétera. Sabes que una de las causas de pérdida dentro de las empresas en producción y también en ganancia es los conflictos internos. Y esos conflictos internos, aunque existen recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, lamentablemente la mayoría de las empresas
se les escapa entre la red de problemas que hay, los conflictos personales entre los empleados. Entonces, hay dos tipos de, yo los llamo conflictos empresariales y conflictos gerenciales. Los empresariales son los que yo decía anteriormente. Una empresa tiene un problema con otra empresa porque, vamos a llamarlo en los términos más abiertos posible, incumplimiento de contrato. Porque en el momento que yo voy al Publix y compro algo y pago algo, hay un contrato entre los dos. Un contrato que está en el aire, pero es verdad, yo compré algo y tú recibes. Entonces, eso me hace que si yo pagué con un cheque, el cheque, bueno, eso no se usa, pero si yo pagué con algo y el cheque rebotó, o si está malo el producto, yo voy y lo devuelvo. Ok. Bueno, eso es el contrato. Entonces, ahí entra, ¿qué importa? Entonces, las personas, lo que importa es que las empresas entran a negociar. Mira, no me pagaste, sí me pagaste, se dañó, te llegó. Yo recuerdo un caso que tuve recientemente, hace un par de años, que mandaron unos contenedores llenos de frutas de un país para acá, y resulta ser que las frutas llegaron, no era lo que querían, llegaron malas, etcétera, etcétera, y eran miles y miles, o sea, cientos de miles de dólares. Entonces, ellos empezaron a discutir de una manera que se pusieran de acuerdo y me llamaron para que yo los ayudara. Entonces, para que viera, y empecé a determinar qué es lo que está pasando y ellos llegaron a un acuerdo. Es muy importante que lo que se diga, que cuando uno va, yo lo dije anteriormente, cuando uno va a un juicio, uno gana y uno pierde. En mediación, nadie gana, nadie pierde, pero ahí se llama beneficio mutuo. Entonces hay que aprender que tú vas a recibir menos de lo que tú querías recibir y vas a dar posiblemente más de lo que podías dar, pero una cosa se balancea con la otra. Entonces, ese es el tipo de mediación empresarial entre las empresas para cualquier tipo de conflicto que tengan antes de ir a la corte. ¿Por qué? Porque la corte le va a costar muchísimo. Claro. O sea, son gastos sumamente. Aquí dice, mira, se dice en los Estados Unidos, la ley es muy justa, pero es muy cara. Así es. Muy cara. ¿Ok? O sea, todo cuesta muchísimo dinero. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y yo lo repito con muchísima frecuencia. Esa es la mediación empresarial. La mediación gerencial es diferente. Tú tienes tu empresa y en esa empresa tú tienes ejecutivos, tienes directores, tienes personal medio, tienes personal de oficina, puedes tener personal de labor, tienes personal que limpia. Todos los que están allí forman parte de un conjunto, y con esta nueva, con la cultura que hay de gerencias achatadas, de grupos interdisciplinarios que comparten responsabilidades. Si hay problemas entre uno y otro, ¿qué sucede? Yo le echo la culpa al uno, el otro me echa la culpa a mí. Entonces digo, no, eso no es culpa del departamento de producción, eso es culpa del departamento de mercadeo. Y el otro de mercadeo dice, no, eso. Entonces empiezan a apuntarse. Y ahí, ¿quién sufre? La empresa y el resultado de producción y de ganancias de la empresa. Entonces, eso va hasta detalles mínimos, como que tú tengas dos asistentes que se caigan mal y que no se puedan, y entonces cuando uno no le pasa información al otro, ahí claro, hay un vacío, y ese vacío para el sistema de producción. Eso va de empresas de manufactura hasta oficinas, hasta hospitales y todo. Claro. De todo lo que tú puedas imaginar. La mediación allí sirve. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo allí? ¿Qué hacemos los mediadores que nos ocupamos de eso? Utilizamos técnicas de mediación para hacer que las partes puedan resolver ese conflicto y puedan buscar acuerdos y busquen soluciones, porque entonces, ¿qué pasa? La solución más común es Pedro y María, o Pedro y Pedro, no importa, tienen problemas. Entonces están peleados y no se ponen de acuerdo. Entonces vamos a hacer una cosa, trasladamos a Pedro de la oficina de aquí, la trasladamos para allá. Y entonces, o sacamos el otro. Eso no soluciona el problema, porque a lo mejor Pedro, si tiene problemas personales, que es conflictivo, lo va a ser conflictivo en el otro lado. Claro. Si no es la causa, el otro, José, es el que entonces va a causar el problema con el otro que venga.
Entonces, ese tipo de cosas es sumamente importante y muchas empresas no lo reconocen, ni preparan a su personal. Así que... Por ejemplo, en el caso, si una empresa te contrata para efectos de conflictos, tú haces conferencias o este tipo de cosas para enseñar métodos de conciliación o de mediación. O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo digamos, lo que tú decías, ¿no? Que no preparamos a la gente. Muchas veces los conflictos se presentan porque hay falta de conocimientos de cómo manejar las relaciones. Sí. Entonces eso, indudablemente que son destrezas que pues hay gente que las tiene naturales y hay gente que no las tiene naturales. Sí. Entonces, uno podría, por ejemplo, contratarte para hacer charlas o conferencias sobre el tema, para adiestrar, vamos a suponer, a un nivel medio o gerencial que tú quieras preparar en resolución de conflictos. Sí, eso lo hago yo. Eso lo hago, yo doy seminario, 3 días y medio, 2 días y medio, dependiendo, que uno se llama la mediación gerencial y otro es un concepto muy interesante que se llama automediación. ¿Qué es lo que yo enseño allí? A que la persona sepa manejar, se convierta en propio mediador, ojo, no negociador, mediador de la diferencia que tiene con la otra persona. Y para eso tiene que aprender técnicas. Como te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un problema contigo, somos empleados, y te digo, mira, realmente mira, me dijo el gerente que ya sabe que nosotros estamos muy peleados y yo sé que tú tienes una opinión sobre mí, yo tengo una opinión sobre ti, pero vamos a reunirnos a hablar de eso. Entonces nos vemos en el bar después de trabajo. No, eso no puede, tú no te vas a reunir en un bar a discutir una cuestión con un trago en la mano. Claro. O sea, entonces tiene que decir, vamos a hacerlo en un lugar donde nos podamos, y entonces empieza y dice, ok, yo entiendo que yo tengo mi posición sobre esto, pero seguramente no estoy claro en cómo es que tú ves el problema que tiene que ver con la preparación de este proyecto, y yo lo he visto por encima, explícame mejor de dónde nace. Entonces, eso es automediar, y no está actuando un tercero. Lo que la misma persona aprende a manejar, a hacer eso con un seminario, que es un seminario, es decir, yo no estoy inventando los mediadores, no estamos inventando el agua tibia. Como te dije al principio, todos somos mediadores. Yo medio con mi esposa, yo medio con mis nietos, ahora por supuesto los nietos son los que mandan. Eso estamos. Y yo te voy a hacer una pregunta que hago con mucha frecuencia, que es, ¿cuántas personas se necesitan para negociar? Para negociar. El mínimo que se necesita de personas para negociar algo. Bueno, una persona, yo negocio conmigo misma cosas. Exactamente. Sí, yo creo que tuviste mi charla una vez. Puede ser, en Mujeres Latinas. En Mujeres Latinas. Hace un montón de años. Hace un montón de años. Exactamente, la mayoría de las personas dicen mínimo 2. No, tú necesitas negociar contigo mismo antes de negociar con otra persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar claro qué es lo que yo necesito versus lo que yo quiero. Y si yo voy, y este ejemplo tengo años usando, entonces de repente tú lo vas a recordar. Si yo voy y si alguien me debe algo, y resulta que esa persona me dice, mira, me debe $500. Y yo le digo, mira, fulano, me debes $500 y yo no sé cómo hacer, yo necesito mis reales y me lo pagas y no sé cómo vas a hacer, pero me los tienes que pagar. ¿Qué hice yo? Nada. Pero si yo voy y negocio y digo, oye, Oscar, pero es que él vive a 4 cuadras de acá y él va todos los días bueno, ya no sé, pero vamos a decir, a llevar a los niños a la escuela. Y ahí me cuesta mucho porque ¿por qué no le digo que van a la misma escuela? ¿Por qué no los lleva a los niños a la escuela? Entonces yo en vez de pagarle un Uber, le pago a él menos y voy acumulando hasta que llegue $100. Y así voy. Entonces yo voy negociando. Una vez que yo negocio, le digo, yo sé que tenemos un problema, yo te propongo esta solución. Si la persona me puede decir, no me interesa esa solución, tú estás loco, yo no voy a hacer eso, y no voy a meter muchachitos, los muchachitos son muy malcriados y muy gritones, y yo no quiero eso. Ok, perfecto. Pero ya diste el paso de que estás buscando una solución. Claro. Estás viendo alternativas. Y le dices al otro, ¿qué se te ocurre a ti entonces que hagamos? Abres la puerta. Abres la puerta. Abres la puerta y traslada el concepto de solución a la otra persona. Entonces, si la persona dice, bueno, yo no sé, obviamente no tengo cómo. Entonces, mira, ok, eso no funcionó, ¿verdad? Vamos a pensar otra cosa.
Uh-huh. Yo creo que en el tema de mediación, se requiere mucho disposición, ¿no? O apertura, porque si te trancas o te cierras a una posición donde no hay posibilidades de nada, por supuesto no hay forma de mediar, ¿no? Entonces yo creo que es parte de ese trabajo y te has conseguido situaciones, por ejemplo, donde si vamos a un divorcio, están las dos personas y una está dispuesta a mediar y la otra no. Constantemente. Bueno, ok. Cuando las personas vienen a mí y yo siempre digo que la primera reunión que es gratuita, realmente no es gratuita porque es gratuita, yo no cobro nada, pero te voy a decir por qué no es gratuita, porque cuando yo me reúno con ellos, antes en mi oficina y ahora la oficina es Zoom y entonces yo hago todo por Zoom. Uh-huh. Entonces, yo le digo, mira, esta reunión tiene varios objetivos. El primero, que ustedes se enteren cómo funciona el proceso de mediación. Dura una media hora, dura 3/4 de hora, más o menos por ahí. Cómo funciona, cuáles son los objetivos, cuáles son mis servicios y cuáles son mis honorarios. El segundo, que ustedes determinen si el proceso sirve y si yo soy el que les puede ayudar. Porque pues, pueden decir, no, mira, no, este hombre, no, cualquier razón, no lo vamos a hacer contigo, lo vamos a hacer, vamos a buscar otra solución. Uh-huh. Pero la tercera es que yo vea que esa pareja es apta para mediar. Entonces, una pregunta que yo hago es, y yo les paso una hoja de información previa. Entonces me dice, ¿usted considera que su matrimonio está irrevocablemente deshecho, disuelto? Entonces uno me pone que sí, otro me pone que no. O los dos me ponen que no. Vamos a empezar por uno que sí y otro que no. Yo le digo, bueno, está bien, pero dense cuenta, y no voy a contar todo el proceso porque no tenemos tiempo, pero dense cuenta de que aquí en la Florida, la persona que se quiere divorciar, la otra no le puede decir no te voy del divorcio. Uh-huh. Porque el divorcio aquí no se da. El divorcio se otorga. Entonces, la persona que yo quiero el divorcio y tú no me lo quieres dar, como se dice en otros estados y otros países, yo voy, lo solicito y cuando empieza la pelea y entonces esa persona no quiere ir a mediación tampoco, entonces el juez va a decidir o la juez va a decidir y decide sobre los términos del divorcio, pero el divorcio va. Okay. Eso es la Florida. Lo segundo es que los dos me dicen que no quieren realmente, se quieren mucho, pero no pueden vivir juntos. Entonces usted tiene que ir o buscan una asesoría psicológica, una asesoría de pareja, o hacen conmigo el proceso de conciliación. Yo no soy psicólogo, no soy asesor matrimonial, no soy coach de nada de eso, pero lo que soy es que tengo, como dije anteriormente, 40 años haciendo esto, entonces yo manejo técnicas de negociación y de comunicación entre la pareja. Uh-huh. Entonces, y la otra es que yo veo que desde el momento que yo los veo, inclusive te voy a decir algo que pasó hace poco. Una pareja estaba en su casa, en Zoom, y cuando yo veo cada uno tenía una computadora y estaba en el mismo cuarto, porque no se querían ver. Cada uno tenía yo le digo, perdón, pero yo veo en la misma parte de atrás, ustedes están en la misma. Dice, sí, no, él está allá, yo estoy aquí. Y digo, ok, esto no tiene mucha vida. ¿Okay? Entonces empiezo a preguntar y desde el cuerpo, del lenguaje corporal, yo me doy cuenta. Uh-huh. Entonces, si la pareja quiere pelear, discutir, negociar para resolver, esa es una candidata para mediación. Pero si una pareja quiere pelear, discutir y más nada, y que alguien le diga lo que van a hacer, yo les digo, vayan a abogados y peleen en abogados, porque yo podría que ustedes me contraten, pero ¿para qué me van a pagar si yo sé que ustedes no van a decidir? Claro, porque tiene que haber una disposición, ¿no? Tiene que haber tiene que estar la persona dispuesta a eso. Claro, entonces en el tema de, eso es bien importante porque yo creo que en cualquier proceso, en cualquier conflicto, si se intenta para lograr avanzar, tienes que estar dispuesto a. Entonces tienes que tener la disposición a mediar, a escuchar al otro y a buscar alternativas o a que te planteen alternativas si a ti no se te ocurren. Yo creo que es como que la base para que esto funcione, ¿no? Y sea factible. Es bien interesante cuando
Porque yo, digamos, la idea que tenía del proceso de mediación era que simplemente pues lo asignaba un juez. O sea, hay un conflicto, ya te metiste en el rollo con los abogados y entonces es el juez el que dice, o incluso los abogados, porque también he visto casos de conflictos empresariales donde los abogados recomiendan intentar una mediación, uy, ya va que moví esto, intentar una mediación antes de ir a la corte, o sea, o ir a un litigio mayor, ¿no? Para ver si se logra una resolución del problema. Pero, digamos, nunca lo había visto como un proceso factible previo a entrar en un proceso legal, cuando simplemente tienes el conflicto. Y puedes usar la mediación como alternativa a decir, me voy a buscar un abogado en este momento. Sí, sí, esto porque te puede ahorrar un montón de horas de abogado que son muchísimas horas y son muy costosas. Tú lo has dicho muy bien, has captado excelentemente la idea. Ahora, hay que diferenciar entre lo que transacción y mediación. Los abogados pueden decir, bueno, yo me voy a reunir con el otro abogado y vamos a transar este juicio. ¿Qué quiere decir? Que yo representando mi cliente voy a pelear mi punto legal con la otra persona para buscar una transacción. Pero cuando van a mediación es bajo otro punto de vista, porque entonces el mediador con los abogados les va a decir, ok, cada uno busca expresar su opinión legal y yo estoy claro que cada uno piensa que va a ganar el juicio, porque si los abogados no piensan que vamos a ganar el juicio, no, imagínate. Claro. Entonces, eso es sumamente importante entenderlo. Ahora, cuando uno como mediador, que es neutral e imparcial. Y otra cosa que no he dicho es que la mediación es absolutamente confidencial. Ayer en la tarde me pasó una persona, por favor, tienes mis documentos de mi divorcio que tú mediaste hace 5 años. Y yo le dije, como yo te recordaba, nosotros no podemos guardar ningún tipo de documento de una mediación. Eso lo destruimos inmediatamente. De hecho, si una pareja no quiere trabajar conmigo, ok, me da la información y después no quiere trabajar conmigo, yo le doy un mes para que decidan. Ok, un mes que si no me llamaron, yo tomo esa información y la destruyo. La pongo en mi ¿cómo se llama? Rompedor de papeles, no sé cómo se dice. Lo meto porque yo quiero evitar que mañana, tengo que evitar por ley, y además los mediadores tenemos la misma prerrogativa que tienen privilegios, se llama realmente, que tienen los jueces. A nosotros no nos pueden llamar para ser testigos de un caso que hicimos mediación de familia o de cualquier tipo. Porque, ¿qué pasa? Si la mediación está basada en que ellos saben que yo no soy neutral e imparcial, me van a decir cosas que saben que yo no voy a compartir con la otra parte. Entonces, después me llama un juez, me dice, mire, esta persona, usted me dio con ellos, y entonces una de las partes dice que él le dijo a usted esto, esto y esto y esto. Entonces yo le voy a decir, señor juez, con mucho respeto, yo me acojo al privilegio que me da el capítulo 44. ¿Okay? Pero el juez me puede decir, no, creo que los jueces son jueces, pero usted viene aquí, se siente y yo le voy a preguntar y usted tiene punto. Usted, ok, yo voy y me siento, porque no va a decir que es un juez. Dice, ¿dónde? No me acuerdo. Es un caso de hacer. Es más, hay casos de hace un mes que no me acuerdo. Yo dice, no me acuerdo. ¿Y dónde está el documento? No lo tengo. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué? Y para que dice que lo voy a destruir. Para evitar eso, precisamente. Para evitar la manipulación de una parte de la mediación en el futuro. Ahora, otra cosa que es importante entender en la mediación, sobre todo la mediación de familia, no tanto la mediación de negocio, porque ahí sí, por supuesto, tú te vas a basar en lo que pasó. Pero la mediación de familia, la mediación de divorcio, como yo lo veo, estamos teniendo, creo que, unos problemitas de audio por acá, por YouTube y Facebook. A ver, intenta de nuevo, habla, a ver. No te estoy oyendo. Bueno, yo no he ahora sí, nada, ahora te estoy oyendo mejor. Ahora te estoy oyendo mucho mejor. Ok, adelante, disculpa. Yo decía que ese es un problema. Tengo el síndrome de la ardillita. ¿Sabes cuál es el síndrome de la ardillita? Te voy a comentar. No. Bueno, yo un día estaba sentado aquí atrás de mi casa y yo vi una ardillita que salió corriendo y se paró, hizo así,
y se fue para Ajá. otro lado. Porque llegó allá, se paró y regresó donde estaba. Y después fue para otro lado y ya iba a una mata de coco. Al final le llegó a la mata de coco, se paró, vio para arriba y se regresó. Dije, ese soy yo. Eso, así es, te da el síndrome de la ardillita. ¿Okay? Así que me dio ese síndrome ahorita. Pero estaba hablando de la neutralidad e imparcialidad. Y que yo no, la mediación, yo no hablo del pasado, porque yo no puedo entrar, que yo con mi mamá, mi papá, y entonces la mamá se mete mucho en la vida de él o de ella, y entonces le digo, no, espera. Aquí no estamos para hablar del pasado. Eso es en los tribunales. Y eso es en un psicólogo, y yo lo respeto y lo admiro. Pero aquí estamos, ¿cómo va a resolver usted la vida futura de ustedes y con sus hijos? Y tienen una opción maravillosa, que es que ustedes, lo que se llama, lo llamamos a los mediadores self-determination, autodeterminación. Ustedes determinan exactamente qué es lo que van a hacer con su vida. Y yo veo que la hora se está acercando, pero entonces te voy a decir, yo cuento muchas cosas que me han pasado para ilustrar. Yo creo que eso es importante porque al final la experiencia pues es valiosísima, ¿no? Yo tenía una persona que estaba hablando de la pensión alimenticia, pensión de mantenimiento. Entonces me decía, bueno, le digo, mira, mientras ustedes estén dentro de la ley, el juez va a aceptar lo que ustedes le digan al juez que quieren hacer con todo. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, mientras esté dentro de la ley. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Yo le dije, mira, okay, tú hagas un ejemplo. Tú tienes que pagarle, tú estás acordando que le vas a pagar a tu esposa X cantidad de dinero de alimony, en este caso, mensual. Ok. Si tú te lo pagas con cocaína, eso es ilegal, ¿verdad? Bueno, entonces no vale. Entonces es legal, o sea, es de acuerdo a la legalidad de las cosas. ¿Cómo lo hace? Y ese es el papel nosotros, informarle, decirle, mira, esto es un caso muy, muy interesante. En otras jurisdicciones, y sobre todo en jurisdicciones extranjeras, las parejas deciden cuánto es la pensión alimenticia, e inclusive yo he tenido casos que han llegado a personas y dicen, nosotros decidimos que no vamos a pagar pensión alimenticia, punto, child support, no lo vamos a pagar porque nosotros no entendemos por qué, ¿para qué vamos a poner eso? Yo le digo, están equivocados, hay que pagarlo, pero ¿por qué si no estamos de acuerdo? Porque la gran equivocación que hay es que la pensión alimenticia no es tuya ni de él, es de los niños. Claro. Y lo que tenemos que proteger a los niños, la ley protege a los niños. Y aquí en la Florida, les voy a decir una cosa, se puede hacer lo que se quiera en el divorcio, entre comillas, en negrilla y subrayado. Pero donde sí hay que ir con detalle, es lo que tiene que ver con los niños. Ahí una persona puede terminar presa y terminar presa realmente. Y no es que presa por el resto de su vida, pero lo ponen presos 2 meses y le quitan licencia de manejar y es bien complicado. Y cuando llegan y se van del avión, le encuentran que tienen eso. O sea, eso es gravísimo aquí. ¿Okay? Lo demás, bueno, lo demás si declaran que está en que no cumplió con su vida y eso es un proceso, pero eso es otra cosa. Sí, definitivamente pues la protección a los menores es vital, ¿no? Yo creo que por eso la ley es tan estricta en ese tema, ¿no? Y ahí, digamos, no hay, o sea, ese es uno de los acuerdos que indudablemente hay que hacer, quieran o no. Sí, es más, no es lo que tú digas. Perdona que lo diga en inglés, el child support, la pensión alimenticia, se calcula en base a unos parámetros, unos datos que uno recibe de las parejas y lo pone. ¿Cuáles son los datos? El ingreso neto, mensual. El ingreso neto, el ingreso bruto menos las deducciones. ¿Ok? Que no incluyen gastos de la casa. Porque dicen, bueno, pero yo tengo un ingreso neto, pero ¿qué gasto en carro, gasto en esto? Eso no tiene nada que ver. Es básicamente taxes, seguro social y Medicare. Y otros gastos. Y otras. La segunda es, si es un niño pequeño, si hay child care, o sea, ¿cómo se llama? Guardería. Guardería. El segundo es cuánto le pagan de seguro médico del hijo. No, bueno, $800. No, pero ¿cuál es la parte del hijo? O los hijos. Y el tercero es cuáles son los gastos que hay en pagos que no están cubiertos por el seguro.
Eso da un número, pero después se le agrega el número de noches que ese niño o niño va a pasar con cada uno de ellos. Y la Corte Suprema ha determinado, haciendo sus cálculos ahí mágicos, y dice, ¡pum!, esto es lo que es. Ahora, ¿qué oigo con mucha frecuencia? Sobre todo porque estamos en un medio donde hay cierto nivel económico. Bueno, pero ¿cómo me da $800, $1,000? Si mis hijos necesitan mucho más, yo nada más que un par de zapatos, yo no sé cómo se llaman esos zapatos, porque mis hijos no tienen esa edad. Yo iba a decir US Kids. Un par de zapatos, tú ni siquiera sabes lo que un par de zapatos US Kids. Esos eran los zapatos a la moda cuando tenía 12 años. Un par cuesta $400. Digo, bueno, okay, pero, perdón, pero el problema es que esto es calculado para un niño promedio en un estándar. Un estándar. Tengo que llevarlo a esquí, tengo que llevarlo a no sé cuánto. Eso no es para eso. Segundo, el otro problema es, yo necesito más child support, confunde child support con el alimony. Yo necesito más child support porque me necesito más alimony porque el child support no me da. No tiene nada que ver uno con el otro. Y tiene que ver también, y para terminar, si por ejemplo son $1,000 o $100 y la persona dice, como me pasa con frecuencia, porque sí, son $1,000, pero resulta que en su declaración jurada de bienes no pusieron lo que ganaban realmente. Y entonces dicen, sí, pero yo le puedo dar 1,600. Y yo digo, sí puede, pero no puede. ¿Por qué no puedo? Porque aquí tú ves aquí arriba, tú puedes subir o bajar de lo que determine la corte un 5%. ¿Por qué? Porque si tú pones que puede dar 1,600, el juez va a decir, epa, pero si él dice que gana tanto, entonces él gana más. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, es bien delicado eso. Claro. Es interesante porque también, por lo que estoy entendiendo, además del proceso de buscar alternativas, también hay un proceso educativo, ¿no? Donde tú le explicas sobre el proceso, cómo funciona y la relevancia de cada uno de los aspectos a los cuales tienen que llegar a un acuerdo. Y yo creo que eso también es vital porque cuando nos enfrentamos a situaciones de conflicto, muchas veces hay mucho desconocimiento de los aspectos o áreas que tenemos que tocar y acordar en el caso de un divorcio o en el caso de cualquier otro tipo de conflicto. Yo creo que esa parte educativa es vital porque nos ayuda también como que a entender que el proceso no es solamente lo que nosotros queramos, sino que hay reglas, hay regulaciones, hay leyes, hay estándares, y no es simplemente que yo quiero comprar un zapato X, sino Exacto. que hay unos estándares que hay que cumplir. Entonces yo creo que eso es también interesante en el proceso de mediación, que no solamente se queda en el tema de asesorar y buscar una solución, sino hacernos entender, porque eso también nos abre la mente y nos ayuda a ser también más pro posibilidades o aceptar posibilidades. Yo creo que es bien interesante la información que nos has dado porque, por ejemplo, yo particularmente no conocía los detalles. Nos quedan solamente 2 minutos y ya pues vamos a despedirnos. De verdad que bien interesante todo el proceso y entender que la mediación puede ser una herramienta interesante para resolver conflictos empresariales, familiares. Digamos, el más común es divorcio, pero pueden haber otros tipos de cosas en los que podemos utilizarlo. Y bueno, hemos estado poniendo la información. Recuerden que este programa queda grabado en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pueden ir al canal de YouTube y suscribirse y ver el programa completo. Pero yo creo que cualquiera que esté enfrentando conflictos y que pueda necesitar la asesoría, es bien interesante entender cómo un proceso de mediación puede ayudarlos para resolver conflictos. Oscar, de verdad que un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante y bueno, espero no necesitarte. Esa es la realidad. Y siempre a la orden. Bueno, sí, yo sí, por cierto, aprovecho para decirlo. Yo tengo un canal de YouTube también, se llama Divorcio Pacífico. Todos los que nos están oyendo, pues, muchas de las preguntas, muchas de las cosas que yo estoy hablando. Nos quedan solo 30 minutos, 30 segundos. 30 segundos, wow. Así que muchísimas gracias y bueno, sigo a la orden.
Un placer, Oscar. Bueno, nos vemos mañana, amigos, a las 9 de la mañana. Mañana es nuestro miércoles de recargarnos y vamos a tener a Mónica Jordán y vamos a navegar en este nuevo mundo. Así que nos vemos mañana para que nos recarguemos. Que estén muy bien y tengan un feliz martes. Nos vemos. Bye. Gracias, Oscar.